Buenas noches amigos, bienvenidos a la sesión número 1 del curso virtual Contabilidad Básica. Hoy vamos a empezar el tema con el estudio, o al menos el panorama completo, hablando sobre el marco conceptual, las normas contables y su efecto en la profesión contable, es decir, en la contabilidad financiera, que es la que nos ocupa en este tema, ¿ok? En este tema del curso. Pues bien, entonces empezamos amigos. Miren, el marco conceptual de las NIF es más o menos como la estructura, digamos la base que tenemos que tener en cuenta para ir conociendo o ir adentrándonos a los conocimientos que son la base piramidal de la ciencia contable. Recuerden que la contabilidad es una ciencia que se encarga del estudio, o bueno, más que nada del control de las operaciones que realiza una organización, sea esta con o sin fines de lucro, para orientarse directamente a la toma de decisiones. Nosotros traducimos los hechos contables, los acontecimientos que ocurren dentro de una organización, lo trasladamos a unos documentos que nosotros llamamos estados financieros, en los cuales preparamos toda esa información y la trasladamos a un idioma que pueda ser entendible de carácter universal. Tratamos en lo posible entonces de sistematizar ese proceso de tal forma que el lenguaje que al final obtengamos de esos documentos, como les decía, que son los estados financieros, salga un lenguaje que una persona no solamente peruana, sino de cualquier otro país en el mundo pueda comprender qué es lo que nos quiere decir esos números que proyecta una organización. Por eso es que nosotros estamos siempre pensando en eso, ¿no? Pensando en la información, en la calidad de información que procesamos, en la calidad de información que vamos a proyectar o a transmitir a esos usuarios, porque van a haber obviamente agentes, personas, usuarios interesados en esa información, porque sobre esa información pues precisamente van a tomar mejores decisiones. Recuerden que una persona o una empresa bien informada pues tiene más probabilidades de tomar mejores decisiones que una empresa o una organización improvisada o desordenada. Por eso, en ese marco, justamente se crean las normas internacionales de información financiera. Su objetivo de estas normas es, como les digo, lograr un único lenguaje. Aunque eso casi es imposible, obviamente, porque hay varios modelos. En un momento vamos a ver cuántos modelos existen en el mundo. No solo existe un solo modelo de las NIF, hay también otros modelos que obviamente lo más que quisiéramos es que todo el mundo hable el mismo idioma, pero al menos en grandes volúmenes de países se van adecuando a algunos modelos. Nosotros vamos a hablar de las NIF porque en el Perú nosotros adoptamos el modelo de las normas internacionales de información financiera. Y para empezar el estudio de estas normas y para empezar a trabajar como contadores o a orientarnos hacia esa vocación, tenemos que ser conocedores de esto precisamente. Y es lo que me imagino también a ustedes les han comentado en aulas sus docentes universitarios. Ojo, estoy tomando en cuenta que la mayoría de ustedes son estudiantes. Ahora, si por aquí hay algún empresario o alguien que quiere aprender contabilidad y dice, chispas, ya creo que me metí al curso equivocado, aquí van a hablar más entre contadores. No, o sea, el lenguaje al final vamos a hacerlo lo más explícito posible para que tú también entiendas, puedas interpretar, puedas comunicarte de una forma casi más técnica con tu asesor contable. Y si tú quieres ser el contador de tu propio negocio, pues qué mejor que ya desde ya te empapes, ¿no?, de estos temas y entiendas que la contabilidad no solo es sumar y restar, no solamente es eso, sino contabilidad va más allá, porque todos pensamos en crecer, todos tenemos esa aspiración de evolucionar, somos seres que en todo momento estamos en constante crecimiento. Entonces, obviamente, en algún momento, tal vez ahorita tu empresa es pequeña y dirás, no, yo no hablo en esos lenguajes, yo no tomo decisiones tan importantes, pero se entiende que en algún momento tu empresa crecerá y tal vez tengas la necesidad de invocar y nuevos inversionistas, y para atraerlos pues justamente tienes que hablar en su lenguaje, ¿no? Darles a entender que tu empresa está siendo bastante, ¿cómo se dice?, productiva, o al menos potencialmente productiva. Tal vez ahora es pequeña, pero tal vez con sus inversiones que logres captar más adelante
uniendo esfuerzos, pues logre hacer tal vez algo que cubra las expectativas de esos potenciales inversionistas. Entonces la idea es atraerlos, pero repito, para eso tenemos que proyectar y hablar el mismo idioma. Entonces, de eso justamente trata la clase de hoy. Vamos a comentar cuál es el objetivo de este marco. Entonces, como puedes observar aquí en la teoría que estamos proyectando, dice: el marco conceptual desarrolla un conjunto de teorías, conceptos y fundamentos básicos y esenciales a partir del cual se han elaborado las normas internacionales de contabilidad y se seguirán elaborando las nuevas normas, que son las normas internacionales de información financiera, con los siguientes propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Tenemos 3 objetivos principales. Primero, definir los objetivos de esa información financiera. Como te digo, uno de los objetivos puede ser atraer un nuevo inversionista. Otro objetivo tal vez sea que tu empresa quiere cotizar internacionalmente en la bolsa de valores. Entonces, otro objetivo puede ser ese, ¿no? Proporcionar información a la superintendencia que nos va a solicitar, ¿no? Como requisito es nuestra información financiera, entre otros, ¿no? ¿Qué más? Identificar las características cualitativas de la información contenida en los estados financieros, como son la confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y comparabilidad. Recuerda que estamos hablando de información de carácter financiero y nuestra información tiene que ser confiable, tiene que ser veraz. También tiene que ser relevante, es decir, tenemos que revelar las cosas más importantes que ocurren en nuestra empresa. Tiene que ser comprensible, ¿no? Y por último, tiene que ser comparable. Cuando cumplimos estas 4 características, estamos, en otras palabras, estamos cumpliendo con esas características cualitativas de una información financiera de calidad. Una información financiera que justamente cumpla esos parámetros que hablábamos, que sea uniforme con el lenguaje de otros lugares, de otros países, ¿no? También el otro objetivo de este marco conceptual es definir los conceptos, definir qué cosa es un activo, un pasivo, un patrimonio, que son los elementos del balance o los elementos del estado de situación financiera. También nos permite definir qué es ingreso, qué es ganancia, qué son gastos, qué son pérdidas. Esos conceptos básicos que todo contable, y no solamente contable, sino, repito, hasta los mismos usuarios que son interesados, tienen que tener en cuenta para poder hablar el lenguaje de los negocios, para poder hablar el lenguaje de las finanzas, ¿te entiendes? Ese es el objetivo al final, entonces, de este marco conceptual. Su nombre lo dice, un marco de conceptos. O sea, prácticamente aquí vamos a definir cuáles son esos conceptos básicos con los cuales yo tengo que adentrarme al estudio, empaparme ya de las normas internacionales. Ya en un momento vamos a hablar de las normas, pero al menos por ahora estamos hablando de la introducción, por decirlo así. Ahora alguien dirá: profesor, creo que me equivoqué de curso, me he metido al curso de NIF. ¿Por qué te estoy hablando de NIF desde ahora, desde contabilidad básica? Porque a eso vamos a ir orientando el curso. Después de este curso sigue contabilidad intermedia, el nivel va a subir, pero vamos a seguir encaminándonos en ese tema de las NIF. Esto es un tema profundo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿qué son las NIF? Bueno, las NIF, como te decía, es un grupo de normas. Ahora, hay un punto en el tiempo, en un ratito vamos a proyectar eso, hay un punto en el tiempo donde las normas que se crearon hasta el año 2000 más o menos, hacia atrás, se llamaban normas internacionales de contabilidad, ¿ok? Y a partir de los años 2000 en adelante empezaron a llamarse normas internacionales de información financiera. ¿Esto por qué? Porque hay un punto, ¿no? Hay un punto más o menos en el nuevo milenio donde las cosas, los nuevos conceptos, la era de la tecnología, de la globalización, empezó a cambiar la estructura antigua de la época industrial, pues, ¿no? Entonces, obviamente, la contabilidad no podía desfasarse, tenía que adecuarse a esa nueva información. Entonces, requeríamos modificar las normas de esos años pasados, actualizarlos, y obviamente ahí es donde hubo una convergencia, ¿no? Algunas normas quedaron desfasadas al punto que dijeron: no, hay que eliminar esta norma y hay que crear otra en su lugar. Y no podían llamarle del mismo nombre, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Entonces hay que cambiarle el nombre. Ahora que no sea norma internacional de contabilidad, sino ahora será norma internacional de información financiera. Ahora, algunas normas de contabilidad, si bien es cierto, se desfasaron, pero no al 100%, sino en parte. Entonces, esas sí fueron actualizadas. Entonces, conservaron su mismo nombre porque fueron actualizadas en parte. Y otras, pues, simplemente dijeron: no, estas ya no van, no van a ni pasarse a una NIF, ni simplemente van a cambiar algunas cosas dentro de ellas, simplemente se eliminan y ahí quedan porque en la historia hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, hay muchas normas que originalmente se promulgaron y que algunas, ¿no? Mejor dicho,
se transformaron en NIF, otras quedaron en nada y otras todavía se siguen trabajando. Por eso es que ahorita es como que tuviéramos dos grupos de normas, las NICS y las NIF, ¿ok? Entonces, ambas son un conjunto de normas, como te decía, de carácter técnico, de tipo contable, de alcance internacional. Esa es la característica de estas normas, ¿no? Que nos ayudan en primera instancia con el reconocimiento de un hecho contable. ¿Qué es un hecho contable? Pues obviamente sería el acontecimiento de carácter económico que ocurre dentro de la empresa. Entonces, cuando ocurre un hecho contable, se manifiesta una operación en la que va a variar mi patrimonio. El contable, el contador, se pregunta, muy bien, este hecho, ¿cómo lo registro contablemente? Pero para basar su criterio de registro, pues nos vamos a basar primero a lo que establecen estas normas, ¿no? Entonces, para los efectos de su contabilización en los libros, es justamente el objetivo, ¿no? En segunda instancia, nos proporcionan los métodos y técnicas de medición o valoración de ese hecho. O sea, en un momento, en un primer instante acontece, ¿no? Ese hecho. Por ejemplo, la compra de un vehículo. Ya, ese es el hecho, ¿no? La empresa acaba de adquirir un vehículo. Muy bien, ese es el hecho contable. Entonces el contador dice, ya, ¿cómo lo registro este vehículo? Y esa pregunta podría tener varias respuestas. ¿Por qué? Porque hay que preguntarnos en primer lugar, ¿cuál es el giro del negocio de la empresa? Si la empresa, por ejemplo, es una empresa que se dedica a vender artículos de ferretería, puede que este vehículo lo emplee para la distribución de su mercadería. Entonces ahí va una primera respuesta. Entonces estoy comprando, en este caso, un activo que va a ser para mi uso. Pero también podría darse el caso de que la empresa está adquiriendo un vehículo porque la empresa se dedica a la compra y venta o compra y reventa de vehículos. Entonces lo que estoy adquiriendo no va a ser un bien para mi uso, va a ser un bien para la venta. Entonces cambia el hecho y por ende cambia el registro, ¿te das cuenta? O puede aparecer una tercera situación. ¿Qué pasa si la empresa está adquiriendo ese vehículo para regalarle por el día de su cumpleaños al gerente de la empresa? O sea, está adquiriendo un vehículo para obsequiarlo. Entonces, bueno, estoy dando 3 puntos de vista de un hecho, pero así puede haber miles, ¿no? Distintos puntos de vista. Y eso es justamente lo que tiene que dilucidar el contable, ¿no? Ahora, una vez que yo reconozco qué tipo de hecho es, ahí no solamente me quedo, ahora tengo que medir, tengo que darle un valor. Y ese criterio de medición y valor viene a ser la segunda instancia de estas normas de carácter internacional. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿tiene importancia? ¿Tiene relevancia en el estudio de la contabilidad? Definitivamente. Por eso es que te lo estoy trayendo aquí en primera instancia, en esta primera sesión de clases. ¿Ok? Aquí están los modelos que te hablaba hace un momento, ¿no? Los modelos de contabilidad financiera de alcance mundial. Tenemos dos importantes modelos. Uno es el modelo de Estados Unidos, los cuales son conocidos como las USGAP, ¿ok? Normas de contabilidad financiera, pero norteamericana. Y el otro modelo que aplica en el mundo, en la mayoría de países en el mundo, son las normas internacionales de información financiera. Entonces, hablando en siglas de inglés, por un lado tenemos las FAS de Estados Unidos y por el otro lado tenemos las IFRS, ¿no? Que son las normas internacionales de información financiera. Entonces, el Perú, Miguel, ¿en qué punto estamos nosotros? Bueno, nosotros estamos al medio y nosotros estamos adoptando, los peruanos, en el Perú se adopta el modelo de las NIF. Por eso es que nosotros hablamos de este modelo. Si nosotros en algún momento cambiamos de modelo y nos vamos a las USGAP, obviamente empezaremos a hablar en base a esas normas, ¿no? Pero bueno, desde ya te digo, ¿por qué nos adecuamos al modelo de las NIF? Porque es el que más se adecua al nivel económico de nuestros países, ¿no? Latinos. El Perú, recuerda que económicamente pues no es una potencia, por lo tanto todavía nuestro nivel no está tan grande, no está tan evolucionado como tal vez lo está en las normas internacionales de Estados Unidos. Por ese motivo es que nosotros adoptamos lo que está más a nuestro alcance, lo que se asemeja más a nuestra realidad económica, ¿ok? Bien, entonces las normas internacionales de información financiera son emitidas por una entidad que es el IASB, ¿ok? Son las instituciones encargadas de regular. Por un lado están las FAS, que son de Estados Unidos, ¿ok? Cuya entidad que promulga sus normas es la FAS, ¿no? Y en nuestro modelo, el de las NIF, por un lado está
las normas internacionales de información financiera, cuya entidad es la IASB. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué comprenden las normas internacionales de información financiera? Que es nuestro modelo, ¿no? Como te decía al inicio, las normas internacionales comprenden estos 4 grupos de normas. Por un lado, las normas propiamente dichas, normas internacionales de información financiera. También incluye las normas internacionales de contabilidad, como te decía, son las normas pasadas. Y estas dos de aquí son sus interpretaciones. Las CINIF, que son las interpretaciones de las NIF, y las SIC, que son las interpretaciones de las NIF. Todo este conjunto de 4 grupos de normas integran, hace un solo cuerpo que forma parte de las normas internacionales de información financiera, ¿no? Ese librito rojo que ven ahí justamente es el paquete completo, la unión de todas las normas. ¿Ok? Ahora, ¿quiénes son los que emiten las normas internacionales de información financiera actualmente? Como te decía, hasta el año 2000 lo emitía la IASC, que era el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. A partir del 2001, 2002, 2003, ya oficialmente en adelante, está el IASB emitiendo las normas internacionales de información financiera junto con sus propias interpretaciones. ¿Okay? Siempre es bueno tener esto como cultura general en materia contable, ¿no? Bueno, acá también hablamos de algunos años en lo que respecta a las normas. Originalmente, desde el año 1974 hasta el año 2000, fueron emitidas 41 normas internacionales, o sea, 41 NICs. A la fecha de estas 41, solo 25 están vigentes, 16 han sido derogadas, o sea, han sido eliminadas, y otras han sido modificadas, como te decía al principio de la clase, ¿no? Mientras que las SIC, desde el año 1997 al 2000, han sido emitidas 33 SICs, a la fecha solo 5 están vigentes, ¿ok? Y 28 se han derogado, como habrás visto. Bien, ¿qué más, Miguel? Las normas internacionales de información financiera, desde el año 2003 hasta la fecha, han sido emitidas 17 NIF. Y a la fecha todas están vigentes. ¿Por qué? Porque, como te digo, el objetivo de una norma internacional de información financiera es adecuarse a nuestra realidad. Obviamente no van a ser eternas. En algún momento las realidades cambiarán. Ahora, por ejemplo, por el tema del COVID, es muy probable que se creen o que se eliminen algunas que modifiquen muchos párrafos de unas normas. Y tal vez de aquí el próximo año, un par de años más, tengamos otras normas nuevas o algunas modificadas. O quién sabe, hasta una que se puede eliminar. Y la CINIF, que desde el año 2004 hasta la fecha que se han emitido 23 CINIF, o sea, interpretaciones de las NIF, de las cuales 15 están vigentes y 8 han sido retiradas. ¿Ok? Ese es el panorama. Bien, entonces aquí vamos a hacer una pausa y hacemos un pequeño comentario muy personal, ¿ya no? ¿Cuáles son esos factores limitantes de la aplicación de estas normas en el Perú? Ojo, estoy hablando de la aplicación inmediata. Desde que uno crea una empresa, o desde que uno empieza a llevar una contabilidad o a ejercer su carrera como contable o como contador, lamentablemente muchas veces lo hacemos de forma improvisada, como te decía, ¿no? A veces hacemos las cosas a nuestro parecer o de acuerdo al criterio que nos enseñaron en aulas nuestros docentes. Y eso no significa muchas veces que los docentes hayan estado completamente de acuerdo con las estructuras de estas normas, pues, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, principalmente hay un factor humano. Como te digo, ese factor es algo que siempre nos va a acompañar. El factor humano pues viene a ser el hecho del profesional contable, ¿no? Miren, estas normas, de acuerdo en el Perú, lo tenemos desde el año 2005, de acuerdo al Consejo Normativo de Contabilidad, y están obligadas a llevarse a partir del 1 de enero del año 2006. O sea, desde el año 2006 ya deberíamos adecuar, ya deberíamos adaptarnos a estas normas. Sin embargo, a la fecha 2021 hay muchas empresas que todavía, bueno, más que nada, como te digo, factor humano, muchos profesionales contables se resisten al cambio, se resisten a la adecuación de las normas y todavía nos siguen hablando de los PCGA, ¿no? De los principios contables generalmente aceptados, ¿no? Nos siguen hablando de normas desfasadas, nos hablan de criterios personales y lamentablemente pues hoy en día ya no hay criterios, pues casi ya todo está establecido. Ahí van a haber hechos algunas veces que tienen un vacío. No, sí, sí. Demora. Sí, no se preocupe. Buenas noches. Entonces, como le decía, van a haber algunos vacíos donde tal vez pues no haya una norma que regule tal vez algún hecho, algún acontecimiento.
Y ahí sí, ¿no? Tal vez veremos algunos comentarios de algunas profesionales. O en el peor de los casos, ahí sí nos podríamos, porque también es posible, adoptar tal vez el criterio del otro grupo de las normas que habíamos mencionado, de las USGAP, que son las normas estadounidenses, en lo que no esté referido, obviamente, o no esté regulado por las propias NIF, ¿te das cuenta? Entonces, ahora Miguel, y en nuestro marco normativo legal, ¿nos obligan a llevar nuestra contabilidad bajo NIF? Pues sí, fíjate, ya te estoy mencionando una resolución, que es la 034-2005 del CNC. Ahora te menciono una que está en nuestra Ley General de Sociedades. Según el artículo 223 de la Ley General de Sociedades, los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las NIF aprobados por el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Te das cuenta? ¿Eso qué significa? De que sí estamos en la obligación, amigos, de aplicar las normas desde el vamos, ya, desde que empezamos la carrera, ya, desde el arranque. Por eso te estoy hablando ahorita. Disculpen si estoy siendo un poco teórico y me estoy extendiendo en esto, pero como les digo, es base hablar de estos temas. ¿Ok? Y bueno, aquí también te menciono algunos otros criterios que yo creo que ustedes pueden leer, y si ya tienen tal vez quisieran comentar al respecto, con toda confianza, son bienvenidos sus aportes, sus comentarios o sus apreciaciones. Tal vez ustedes conocen a unos contables y dirán, no, Miguel, te equivocas, ¿no? Yo conozco muchos contadores que no, que sí están adecuados a las NIF desde hace muchos años, y lo que estás hablando pues es equivocado. Otros tal vez me darán la razón, me dirán, no, Miguel, yo trabajo tal vez, o he trabajado, o estoy empezando a trabajar con un contable, un contador que, que hace lo que se le va y le viene, ¿no? Su criterio es el que prima, y nada de que las normas, al diablo, todo eso, ¿no? En fin, o sea, puede haber distintas situaciones, ¿te das cuenta? Y ya, ese es un factor, el factor humano. Y por otro, el factor financiero. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso adecuar estas normas va a requerir de una asesoría, va a requerir pues de un profesional. Como te decía, por una parte tenemos un hecho, el cual primero tenemos que reconocer, y lo otro es medir, valorar, darle un importe. Y para darle un importe requerimos de un tasador. Ojo, el contable, el contador, nosotros, tal vez en algunas cosas podemos tener ese criterio de darle un valor a las cosas, pero no siempre. Por ejemplo, para el vehículo que hablábamos hace un momento, que dábamos como ejemplo, yo no soy especialista en vehículos, ¿no? No soy un mecánico o un ingeniero, no sé, relacionado al tema de la industria automotriz. Por lo tanto, mis criterios no son los mismos a un profesional, a un perito que puede darme claramente, puede proyectar una vida de uso para ese activo, que me puede decir cuánto sería su valor razonablemente hablando, económicamente hablando. Y me diría, oye, sí, este activo con esas características que tiene cuesta tanto a la fecha. O sea, un profesional contable, lamentablemente hay que decirlo, carecemos, ¿no? Nuestros criterios son pues relacionados a nuestra carrera, pero más allá, a menos que hayamos hecho una especialización de tasación de bienes, de distintos bienes, ojo, porque hay que tener distintos criterios, ya no nos alcanza, pues, ¿no? Entonces tenemos que solicitar a gerencia de que contrate pues a un personal que haga las veces de tasador y que fije los precios, que proyecte la vida útil de nuestros activos, en fin, pero eso requiere dinero. Por eso tal vez es otro motivo por el cual podríamos decir, no, yo no adopto NIF, porque si adopto NIF tengo que medir, tengo que valorar, y lamentablemente no está en mis posibilidades pagar a un tasador, en fin, ¿no? Pero sin embargo existen todavía algunos mercados actualmente, por ejemplo en Lima, que son empresas que prestan sus servicios de tasación. Obviamente, como son terceros, pues lo hacen de un costo más bajo, pero igual, de todas maneras requiere pagar el empresa, ¿no? Y aparte, el contador, como te digo, tiene que tener una capacitación para poder adoptar y adecuarse a la implementación de una norma, porque todo esto, como te digo, requiere bastante capacitación. Este es el primer paso. Yo siempre te invito a que sigas creciendo, a que no te conformes. El hecho de estar llevando un curso en internet, pagando y siendo de tu propia iniciativa, pues qué bien, ¿no? Qué bueno que estés haciendo. Ahora, bueno, este es un curso recontra barato, pero tal vez más adelante te veas un curso de, no sé, 200, 300, 500, 1000 soles, pero acuérdate, el conocimiento cuesta, y así que tienes que invertir. La mejor inversión es tu educación, porque al final eso te va a convertir en un mejor profesional, mejor valorado afuera, y obviamente se te va a revertir todo lo que inviertas en ti, ¿no? Pero esa es la idea, ¿no? Dar ese primer paso, ¿ok?
Bien, entonces hasta ahí te estaba hablando de las normas internacionales y ahora hablemos ahora sí de nuestra carrera, del tema que nos compete, contabilidad básica, y veamos cómo está nuestra contabilidad hoy en día, teniendo en cuenta esta pequeña introducción que te hice de las normas internacionales, ¿no? Y mira, notarás que la contabilidad ha revolucionado, así como ha revolucionado la economía, así como ha revolucionado la tecnología, la globalización y todo esto ha hecho que nuestra contabilidad deje de ser de escritorio y ahora se abra al mundo también, ¿no? El conocimiento ahora es del que tiene más posibilidades de adquirir mejores conocimientos y no solamente limitarnos a un solo idioma que es el español. Hoy en día los mejores libros vienen en otros idiomas, así que sobre todo en inglés. Por eso que tenemos la necesidad de estudiar inglés también, ¿no? Yo actualmente sigo estudiando inglés, me sigo capacitando, ¿no? Y me imagino que ustedes también dominan tal vez un idioma, dos idiomas, tres idiomas. ¿Por qué estudiar otro idioma, Miguel, si no voy a Estados Unidos a hablar con un gringo? Claro, está bien, pero si te estás formando tienes que ampliar tu gama, tu lectura, tienes que clasificarla, ¿no? Y para eso pues estamos hablando de tiempos modernos, que justamente esa es una de las etapas de evolución. Y en cuanto a la contabilidad, como puedes ver, miren en la imagen, antiguamente nosotros los contadores nos sentábamos en nuestro escritorio y registrábamos casi todas las cosas que tenía la empresa al costo, ¿no? Decíamos, a ver, ese lapicero, ¿cuánto costó? Ya, ese es su valor de registro en la contabilidad. Ese carro, ¿cuánto costó? Ah, ya, y ese es el valor de registro en la contabilidad. Hoy en día, amigos, en este modelo de la SNIF, lamentablemente tengo que decírtelo, por eso te decía hace un rato, cuesta adoptar la SNIF también. ¿Por qué? Porque acuérdate, acá tenemos que aplicar el valor razonable. ¿Y qué es el valor razonable, Miguel? Es la actualización de nuestros activos con el paso del tiempo. Normalmente nosotros tenemos que actualizar los valores anualmente, ¿no? Y yo te pregunto, en tu contabilidad, si es que ya estás llevando contabilidades o tal vez estás empezando a estudiar y no sé si en las clases con tus docentes ya estás trabajando este criterio del valor razonable o todo lo estás viendo costo, 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 costo. Si hasta ahora estás registrando todo el costo, 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 mercaderías al costo, inmuebles al costo, propiedades, planta de equipo al costo. Si todo lo estás haciendo al costo, pues déjame decirte que estás llevando una contabilidad histórica, estás llevando una contabilidad que todavía está basada, chapada a la antigua, como se dice. Entonces, Miguel, yo quiero aprender el valor razonable. Pues bueno, qué bueno. Ya te dije, si quieres actualizar tus conocimientos, métete al estudio de las normas internacionales. No te queda otra. Tienes que estudiar las NIF. Eso te va a ir adecuando estos modelos. Pero ya te voy adelantando. Estudiar NIF significa que ya te estés empezando a empapar en finanzas. Muchos dicen, la contabilidad no es como yo pensaba, porque yo pensaba que contabilidad era números y cuando yo empecé a estudiar contabilidad me di cuenta que no, que todo lo hace la calculadora. Sí, pero no te olvides que también tenemos las finanzas de por medio y las finanzas requieren conocimientos básicos de matemáticas. Entonces sí, la contabilidad requiere números, requiere matemáticas, pero eso ya va a ser el enfoque que tú le quieras dar. Si tú quieres solamente llevar contabilidad para la SUNAT, esa es una contabilidad tributarizada. Y para eso no requieres muchos conocimientos de matemáticas, ni mucho menos finanzas, ni matemáticas financieras. Pero ojo, con esto no te estoy diciendo que la SUNAT no meta sus narices en las NIF. Por supuesto que sí. Si la SUNAT va a fiscalizar y se va a basar a la información que nosotros le proporcionamos, la SUNAT nos va a exigir que esta información esté adecuada a las normas. O sea, sí o sí, en este caso estoy hablando de un solo usuario que es la SUNAT, pero no es el único. Nosotros muchas veces como contables de empresas pequeñas, al único usuario que le damos importancia es a la SUNAT. Incluso hasta lo ponemos en una jerarquía superior a los mismos dueños del negocio. O sea, al final, ¿quién nos paga? ¿La SUNAT o el dueño? Nos paga el dueño, ¿no? Por nuestros servicios contables. Sin embargo, nosotros es como que fuéramos los esclavos de SUNAT, porque mensualmente le estamos proporcionando la información que ellos nos solicitan. Nos dicen cuántos son tus ventas, cuántos son tus compras, cuál es tu planilla, cuáles son, no sé, nos piden cierta información de ingresos, nos piden cierta información de activos, y nosotros damos, ahí está SUNAT, ahí, dale, dale, dale. Pues más estamos trabajando para ellos, pero para la empresa, para los dueños, muchas veces no le damos información de calidad porque lo estamos haciendo todo desde el punto de vista tributario. Entonces, este curso también, espero que con esta plática que estoy teniendo con ustedes, más que clase, yo creo que es como un conversatorio entre amigos, te estoy invitando a que vayas también trascendiendo un poquito en tus conocimientos y no te limites solamente a la tributación. ¿De qué caso tiene que estudies 5 años en la universidad para que termines solamente llevando contabilidades con fines meramente tributarios, pagando multas o subsanando errores de otros contadores, ¿no? Ahí no queda, ¿no? Siempre tenemos que trascender, esa es la idea, pues, amigos. Bien, seguimos.
Entonces, dice, la revolución de la contabilidad financiera. Bueno, la contabilidad del siglo XXI actualmente busca, como te dije, las palabras clave, medir o valorar a los activos y a los pasivos en función a sus valores razonables. Por eso es que nosotros cuando usemos el plan contable, que es una de las herramientas con las cuales vamos a ejercer la carrera, vas a ver que en el plan contable tenemos dos criterios en la mayoría de las cuentas de activos: costo, valor razonable, y costo, valor razonable. Y ese es justamente el criterio, pues, ¿no? En este caso, que tenemos que ir adecuando. Entonces, contabilidad financiera, ¿qué busca con la medición de activos y pasivos al final? Miguel, ¿cuál es el objetivo? Ya me dijiste que antiguamente se hacía el costo y ahora se hace el valor razonable. ¿Pero por qué? Dame una razón razonable. Quiero saber por qué tengo que adecuarme a ese criterio de las NIF. Yo soy terco, yo quiero seguir trabajando al costo porque para mí esa es la mejor contabilidad. Pero ahora dame una razón, justifícame. Y bueno, acá tengo 2 puntos para justificar mi criterio. Bueno, no es mío, es de las normas internacionales al final. El valor estimado de la empresa en términos de flujos de efectivo, es decir, si a la fecha del estado de situación financiera ocurren 2 cosas. Primero, ¿cuánto de efectivo se recibiría si se vendieran todos los activos o cada uno de ellos de nuestra empresa? Y 2, ¿cuánto de efectivo se desembolsaría si se cancelaran todos los pasivos? Ese es nuestro objetivo, amigos. Al final, financieramente hablando. Nosotros llevamos la contabilidad de una empresa y en esa contabilidad llevamos un estado de situación financiera, que es uno de los principales estados financieros, ¿cierto? Que es el más conocido como balance general. En ese balance general tenemos por un lado los activos, por otro lado tenemos el activo y el patrimonio. Ya, pero hablemos solamente de activos y pasivos. ¿Por qué hablamos de valor razonable? ¿Por qué tenemos que aplicar ese criterio? Porque el valor razonable justamente aplica activos y pasivos. ¿Por qué, amigos? Porque justamente el objetivo es que nuestra información que esté en ese balance general o en ese estado de situación financiera se acerque a nuestra realidad. Que al dueño le digamos a una determinada fecha, decirle, estos son tus activos al corte de esta fecha, al 31 de diciembre, digamos, del año 2021, y estos son tus pasivos. Pero estos valores que te estoy dando son actualizados. ¿Eso qué significa? Que si tú decides hoy agarrar y vender todos tus activos, esto sería el total del importe que recuperarías en efectivo, si lo haces. O en el caso que tú quieras cancelar todos tus pasivos, esto sería el monto que tendrías que desembolsar hoy por la cancelación o por el pago de tus pasivos. Pero para llegar a eso, amigos, para darle esa respuesta al dueño, si el dueño te dice, quiero saber cuánto vale mi empresa ahora, ¿cómo le vas a poder decir eso si tu contabilidad se quedó en el pasado? Si tu contabilidad se quedó hace 10 años cuando compró ese activo a ese costo y según tú sigue valorándose igual pese que ha pasado el tiempo. Tú dirás, pero Miguel, veo mi depreciación. Pero la depreciación no es lo único, porque has visto, la depreciación no es exacta. Los que conocen ese término, obviamente. No se olviden que eso lo vamos a ver conmigo poco a poco en este curso, pero son cosas que te estoy comentando que tienes que tener en cuenta. Ese es el objetivo de la contabilidad, ¿te das cuenta? Ahora, te voy a poner un casito, ¿ya? Para dejar un poco chamullo y empezar a razonar. Acuérdate que la contabilidad es razonamiento. Ya te lo he puesto las respuestas, ¿ya? De una ya. Pero hay que analizar por qué. A ver, dice, te pongo un caso. Una empresa industrial que se dedica a la fabricación de ropa. Ojo, somos una empresa que se dedica a la fábrica de ropa. Por ejemplo, Topito, ¿ok? Es una marca reconocida. O Pierce, ya ponle, ¿ya? Aquí, en nuestra zona. Bien, compra animales. O sea, en este caso estamos hablando de perros. Por un valor de 10.000 soles. Bueno, ya digamos que compra unos 5 o 6 perritos, que sumado su costo, como son de raza, pues llegan a ese monto, ¿no? La pregunta, ese es el hecho contable, ¿ok? Ese es el hecho contable, la compra de perros. Y como te dije, cuando tú tienes un hecho contable, nuestro criterio tiene que depender, nuestro criterio de registro va a depender de la situación, de cómo está el panorama. Pues bien, entonces, la primera pregunta que tenemos que plantearnos, ¿ha ocurrido el hecho? Bueno, o sea, en este caso, la compra se ha efectuado, tenemos a los perros ya en la empresa, por adquirir esos perros, ¿hemos desembolsado los 10.000 soles? La respuesta es sí, muy bien. Ya, primer hecho, check, sí cumplimos, ocurrió el hecho. ¿Se puede medir? Bueno, primer criterio de medición, el costo. ¿Cuánto nos costó el perrito? Ya, 10.000. ¿Tienes de pruebas? Sí, acá está el recibo o el comprobante que me dio la veterinaria por la compra de estos perros. Muy bien. ¿Tenemos costo? ¿Se puede medir? Sí, podemos verificar que los perritos costaron efectivamente 10.000. Sí, check. Y por último, ¿la operación es lícita? O sea, ¿es legal?
no lo has comprado, no los compré en contrabando, esos perritos los has comprado en una empresa formalizada, te entrega un comprobante, un documento que sustenta. Sí. Entonces tenemos los tres. Check, check, check. Entonces reconocemos el hecho. Cuando hablamos de reconocer, amigos, estoy hablándoles, se registra contablemente. Ya cumplimos, ya pasamos los tres checks, los tres vistos buenos, por lo tanto registramos. Pasamos a la siguiente fase. Vamos a registrar. Listo. Pero ahora viene el tema. ¿Cómo lo registro contablemente a estos perritos? ¿Cómo lo tengo que expresar en mi contabilidad? Y entonces ahí dice, ¿no? La operación de compra de perros por parte de la empresa nos surge en la segunda interrogante. ¿Cómo se debe reconocer o cómo se expresa en el lenguaje contable? Y la respuesta, pues ya te dije, creo que es obvia, ¿no? Depende. No te puedo decir ahorita, el perro es gasto. O no, ese perro es activo. No me puedo adelantar. Porque para empezar, nuestro criterio de contabilidad es como los médicos. Si alguien viene, o un médico viene y le consulta, ¿sabe qué, doctor? Que mi esposa está teniendo estos síntomas, pues los médicos no pueden generalizar. Bueno, sé que la mayoría de pacientes con esos síntomas sufren de esta enfermedad. Pero no, un médico que sabe lo que hace no te va a decir, ya tu esposa tiene cáncer, no. Te va a decir, a ver, vamos a estudiar a tu esposa, tráeme esto, vamos a hacer el análisis de esto, y de acuerdo a ello vamos a llegar a interpretar cuál podría ser esa enfermedad que padece, ¿te das cuenta? O sea, un médico no va a aplicar sus criterios a nivel general y decir, ya como todos cumplen estos criterios, entonces si tu esposa tal vez ya tiene COVID, pero quién sabe, tiene los síntomas de gripe, pero no es COVID, ¿te das cuenta? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de realizar una respuesta de este tipo. Igual, contablemente, nosotros tenemos que, ante este hecho, primero tenemos que ver, depende. ¿Cómo lo voy a registrar? Depende, dame más datos, dame más información. Pero podemos registrarlo de la siguiente manera. En el punto 3 tenemos las alternativas. Podríamos registrarlo como activo, como pasivo, como patrimonio, como ingreso y como gasto. ¿Y por qué, Miguel, como esas situaciones? Es que son las situaciones, son los elementos que forman parte de la información financiera que voy a preparar precisamente. Entonces, ¿de qué depende, Miguel? Las razones, eso va a depender de la realidad de ese hecho, de la realidad financiera o de la esencia en sí, lo que es el fondo del asunto, el fondo de este hecho contable, a dónde llega al final. Bien, entonces ahora sí, vamos a analizar la realidad financiera o esencia de la operación. Y me dice, mira, ese perro fue comprado para la distracción de la gerencia. O sea, digamos, como obsequio para todo el personal administrativo que les gustan los perritos. Para eso lo hemos comprado. Muy bien, entonces ahora te preguntas, ¿ese hecho va a generar algún beneficio económico a la empresa, que es una empresa, dijimos, de industria textil? ¿Tendrá algo que ver con nuestro giro de negocio? ¿Tendrá algo que ver con nuestra empresa? Pues la respuesta es obvia, no, es para un regalo. Muy bien. ¿Qué otro argumento tenemos? Fue comprado para obsequiarlo a los clientes. También puede ocurrir, ¿no? Yo quiero tal vez ganarme la confianza de un cliente, sé que le gustan las mascotas, le voy a obsequiar para ganarme su confianza y tal vez después de eso proceder a firmar un contrato con ese cliente. Ya, entonces, pero ojo, eso no es que sea una condición, no es que te regalo el perro y firmamos el contrato. Puede que sí, puede que no, es un obsequio, es un cariño. Muchas empresas tienen ese tipo de cosas, ¿no? A los youtubers, por ejemplo, ¿no? Llegan a una cantidad de suscriptores y le dan una placa de un color, o mejor dicho, de un material. Llegan a otro número de suscriptores, le dan una placa. Entonces, ¿eso qué es? Es como un reconocimiento al esfuerzo, ¿no? A que son parte de esa organización llamada YouTube, ¿no? Entonces, igual, amigos, o sea, en este caso, igual, eso es un desprendimiento de la organización, ya con fines de marketing o mercadeo, ¿no? Entonces, generará beneficios económicos. Un obsequio a un cliente tiene que ver, repito, relacionado directamente con mi empresa. No necesariamente va a dar beneficios, porque como te digo, quién sabe, yo le regalo al cliente, pero el cliente le vale mi obsequio y aún así no me vuelve a comprar nunca más. O sea, eso no es condición, como te digo. Por lo tanto, ¿cuál será nuestro criterio de registro al final? Eso lo voy a mandar al gasto, pues Miguel, ¿no? Eso es un gasto para la empresa. Pero, ¿qué pasaría si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si yo compro los perros para reproducirlos y venderlos? Como son de raza, tienen pedigrí, voy a hacerlo reproducir y luego lo voy a vender. ¿Eso generará algún beneficio económico a la empresa? Sí, pero Miguel, no es su giro. Pero quién sabe, está aperturando ahora sí un nuevo giro de negocio, no se sabe, quién sabe. Pero le va a dar beneficios, a eso vamos. Me va a dar beneficios, estoy comprando algo, estoy generando un costo
que posteriormente lo voy a recuperar con un margen de ganancia, ese es el criterio de un beneficio. Ah, sí, entonces en teoría estás ante un beneficio económico. O se compró para luego revenderlo, lo compré y lo vendé. Y obviamente por esa por intermediación que estoy haciendo estoy ganando una pequeña comisión. Sí, igual, estoy generando un beneficio. ¿Cómo lo registro entonces ese animal? Como activo, ¿te das cuenta? Entonces todo va a depender del hecho y las condiciones que están alrededor de ese hecho para tomar una decisión de registro. O sea, como verás, no solamente queda en, ya ocurrió el hecho, ya como venga lo registro. O mi profe me dijo, o tal Pepito o Perito Los Palotes me dijo esto. No, no se trata de eso. Acuérdate, tienes que basarte a los criterios de esa operación, de ese hecho en particular. Entonces, ahora estamos pasando al tema de los principios. Bueno, ya te había mencionado que los principios contables a los que se refieren las normas son las NIF, las IFRS o las USGAP. A eso, amigos, nosotros le llamamos contabilidad financiera. ¿Y qué es la contabilidad financiera o de qué se encarga? De registrar y clasificar y al final resumir esa información en ¿dónde? En los estados financieros. Estos estados financieros son validados, son revisados por unos auditores que no son otra cosa que otros contadores externos que contrata la empresa para validar nuestra información, ¿no? Ahora, todos estos hechos que nosotros registramos, que van ocurriendo, estos hechos económicos que van aconteciendo en la empresa, como te digo, que pasan por el filtro de la contabilidad financiera, y al decir contabilidad financiera es porque están pasando por el ojo de las NIF, ¿no? Al final me van a generar información. ¿Para quiénes? Para los usuarios de esa información. ¿Y quiénes son esos usuarios, Miguel? Obviamente aquí tenemos algunos ejemplos. Los inversionistas, obviamente estoy hablando de futuros inversionistas. Los prestamistas para las entidades financieras, por ejemplo. Quiero sacar un financiamiento. ¿Qué me van a pedir? Mis estados financieros de cajón, ¿no? O proveedores con los cuales voy a trabajar al crédito probablemente. Entonces voy a comprarles en grandes cantidades, en lotes, y me van a facilitar ventas al crédito con una tasa de interés, y para justamente proporcionarme una tasa de interés o para ver mi récord crediticio me van a pedir, ¿no? mi situación financiera. Para mis clientes, ¿por qué no? Si voy a ser un proveedor exclusivo de una línea para un cliente, pues él también tiene que estar seguro de con quién está trabajando, tiene que conocer a su proveedor y también me puede pedir información. Mis empleados, ¿a mis empleados les interesará mi información financiera? Todos sabemos que cuando una empresa tiene más de 20 trabajadores, está en la obligación de darle una participación a esos trabajadores en sus utilidades. Es decir, una vez al año, más o menos entre marzo o abril, estos trabajadores tienen el derecho de tener como un bono adicional, ¿no? Que eso ya no está referido a su trabajo directamente, simplemente es un beneficio legal que les corresponde, que tienen que optar por participar en un porcentaje de las ganancias de la empresa. Por lo tanto, a un trabajador le interesa cuánto está ganando esa empresa. ¿Y dónde voy a ver, Miguel, cuánto gana mi empresa? Ah, en su estado de resultados. Por lo tanto, mi empleador también me puede pedir mi información financiera. Tiene todo el derecho. Y por eso existe un portal de transparencia. Todas las empresas están obligadas, bueno, no todas, obviamente, a los que superan, sobre todo de 3.000 UITs para arriba, están en la obligación de publicar su información financiera. Algunas son trimestrales, semestrales o anuales, a todos estos usuarios de forma pública a través de la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, para que justamente estos usuarios puedan alcanzar a ver esos resultados y de acuerdo a eso, en este caso los interesados, analizar. Y por último, mira, ¿quiénes está al último? Fíjate en este orden de usuarios: el gobierno y los organismos públicos. Cuando hablamos del gobierno, pues me estoy refiriendo a la SUNAT. Y bueno, público en general, si por ahí algún particular te pide tu información. ¿Te das cuenta? Entonces, ese es el orden, amigos. Ese es el orden. Miren quién está arriba. Acuérdense esa jerarquía. ¿Quién está arriba? El inversionista. No está la SUNAT. Repito, siempre hay que pensar en grande. Ya, Miguel, vive una empresa chiquita, pues no te pases, ¿no? Ahí el dueño de las justas tiene para sobrevivir. A mí, ahí lo que le prioriza es la SUNAT. Él está traumado con la SUNAT porque ha pagado multas con su anterior contador. Ahora yo estoy para salvar ese hueco, para decirle que acá está, llegó su héroe. Tal vez es tu objetivo, pero repito, siempre hay que ir creciendo, amigos. Siempre hay que orientar también a los dueños de negocios a ver de otra perspectiva a la contabilidad. Justamente eso hace que valoren nuestro trabajo, que valoren nuestro esfuerzo y que no lo minimicen, pues, ¿no? Que no lo regateen. Bien, entonces seguimos. Diferencias entre las contabilidades financieras y fiscales. Bueno, acá hay que hablar del tema, como te decía. Ya llegó la hora de hablar, de contrastar las dos cosas, ¿no?
Contabilidad financiera, acuérdate, primero tenemos el elemento. ¿Quiénes son los usuarios? De una contabilidad financiera normalmente son externos, los acreedores y los accionistas o los inversionistas, ¿no? En cambio, en la contabilidad fiscal, la única autoridad es la SUNAT en este caso, ¿no? O el gobierno, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la contabilidad financiera? Evaluar la situación financiera de una organización. ¿Por qué le interesa evaluar la información? Porque si vemos que algo no está yendo bien, si estamos comparando con un periodo anterior y estamos viendo que está variando nuestra situación y se está yendo para abajo en lugar de irse para arriba, como es lo que siempre se han proyectado los socios, ver qué cosa podemos ajustar, ver qué cosa podemos corregir. A eso se llama tomar decisiones para ir mejorando, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Mientras que en la contabilidad fiscal su único objetivo es determinar sus impuestos, ¿no? O sea, primero determinar correctamente los resultados, pero ojo, un resultado no contable, no financiero, sino un resultado desde el punto de vista tributario aceptado para ellos. Y en base a ese resultado, determinar cuánto le corresponde pagar impuestos a esta empresa, ¿no? Entonces ya desde ese punto de vista estamos viendo cuál es el objetivo del Estado. Y acuérdense que el Estado al final no aporta en nada a la empresa. Todo lo contrario, más bien es como un socio más, ¿no? Al cual hay que estar proporcionando la información que nos solicite, como les digo, y al final determinar. Y lo peor que ellos fijan sobre qué monto determinar los impuestos. Ellos nos ponen sus criterios. Dicen, para mí gasto es de esto hasta aquí nada más. En este rubro hasta aquí te acepto de gasto. Ya lo demás tú financieramente lo has registrado como gasto. Yo no te voy a aceptar. Por lo tanto, hacen que nuestra utilidad financiera incremente para fines tributarios. Cuando ellos amplían la base, obviamente amplía el monto del pago del tributo que les corresponde, ¿no? Bueno, ahí yo te recomiendo que ahí si la empresa, si está grande, pues contrate a un especialista tributario, de preferencia ya un abogado tributarista que se haga cargo de eso, ¿no? Los contables, pues nacimos, ya te estoy creo dándole orientación, nuestra vocación más es financiera que tributaria. Eso no significa que nosotros no podamos hacer las veces de tributarista, ¿no? No te estoy diciendo eso, ¿no? Pero obviamente zapatero a sus zapatos, pues. Zapatero a sus zapatos. Esa es la idea que te quiero dar al final, ¿no? ¿Qué más? Normas aplicables. ¿Cuáles normas aplican en la parte financiera? Las NIF. ¿Qué normas aplican en la parte fiscal? Bueno, en este caso las normas de carácter tributario, el código tributario, la ley del impuesto a la renta, la ley del IGB y las demás normas, ¿no? Relacionadas a tributos, ¿no? De cada país, obviamente, ¿no? Si hablamos de una organización que tiene sedes en distintos países, pues como verás, su información financiera es una, porque es de carácter internacional. O sea, su información, su toma de decisiones financieramente hablando, no le afecta en relación al país en el que se encuentre. Lo que sí le va a afectar es su usuario fiscal de cada país, porque en algún país, en el Perú, le van a cobrar el 30%, 29.5% de impuesto a la renta, en otro país será una tasa más baja, una tasa más alta, qué sé yo. Pero eso ya va a depender ya de la organización en sí, ¿te das cuenta? Entonces recuerda, la parte fiscal es un tema muy pequeño en comparación a la parte financiera. ¿Cuáles son los productos que elaboramos en cada uno de ellos? En nuestro principal producto en la contabilidad financiera son los estados financieros y sus notas, que como te dije, ahí está contenido toda la información de carácter financiero de la empresa. Mientras que en la parte fiscal están las declaraciones, pues no, los famosos PDTs, ¿no? En el Perú, ¿no? El PDT mensual, el PDT anual. Por cierto, esta semana ya estamos terminando justamente con el curso de asistente contable, ¿no? Esta semana ya estamos entrando al último módulo y justo esta semana estamos entrando puro declaraciones. Hoy empezamos ya con la declaración del Declara Fácil, por ejemplo. Pero es parte del trabajo del contador, pero no te digo que ahí te tienes que centrar, es parte, es un curso, es un punto, ¿no? Que todo contador debería saber algo de laboral, algo de tributación, obviamente, de sociedades, o sea, saber un poco de todo, pero eso no significa de que te vuelvas, que salgas de tu propia rama, de la que originalmente te has formado, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Ahora vamos a ver las diferencias entre una contabilidad financiera y administrativa. El usuario en la contabilidad financiera, ya hemos visto, son usuarios externos. En la contabilidad administrativa son normalmente los usuarios internos. ¿Quiénes llevan contabilidad administrativa, Miguel? Por ejemplo, una organización sin fines de lucro, una asociación, una fundación, que, por ejemplo, quieren más que nada velar por la parte de gestión, ¿no? De esa organización. Una empresa de carácter financiero también puede llevar contabilidad administrativa, claro que sí, obviamente, ¿no? Porque te digo, como eso es más de gestión, toma de decisiones internas. El enfoque,
Bueno, ya hemos visto que la contabilidad financiera se enfoca generalmente en información de sucesos pasados que ya fueron realizados en la organización. En cambio, en una contabilidad administrativa se proyecta al futuro, ¿no? Va viendo cómo llevar la decisión en base al timón que va llevando de la embarcación. En este caso, literalmente, bueno, en este caso metafóricamente hablando de una empresa, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Permite visualizar de manera global los resultados de la entidad económica desde el punto de vista financiero. Me interesan los resultados, cómo está mi situación a una fecha determinada. En cambio, la contabilidad administrativa proporciona información para evaluar la empresa por áreas, por departamentos, para ver qué área está bien, qué área está mal, qué áreas hay que mejorar, ¿no? Los productos principales de la contabilidad financiera son los estados financieros. En cambio, en la contabilidad administrativa están los presupuestos y los costos. O sea, Miguel, si yo me especializo en contabilidad de costos, ¿en cuál de los 3 hemisferios estoy en la contabilidad? Estás en la contabilidad administrativa, definitivamente, pues, ¿no? Entonces, como que hasta aquí estamos viendo un panorama, ¿no? Hay una contabilidad fiscal, que es la tributaria, por decirlo así, la contabilidad financiera, que es con fines externos, como te digo, llamar a nuevos inversionistas, ya te dije quiénes son los usuarios de esa información, y en la parte administrativa, pues ahí es gestión, análisis de costos, análisis de presupuestos, ¿te das cuenta? Prácticamente aquí ya te hice un resumen de la contabilidad, y ahora veamos cómo es el proceso de la contabilidad de una organización. Miren, ahora sí, ya esto ya es más familiar, ya disculpen si por aquí estoy hablando de cosas que tal vez a ustedes les estaba incomodando. Ahora sí ya estamos aterrizando un poco más al tema que nos invoca, que es el tema de registros. Tú me dirás, Miguel, yo matriculé a tu curso porque vi que estabas explicando en un video cómo hacer un registro de compras, un registro de ventas, un libro diario, un libro mayor. Genial, para eso estamos, obviamente, lo vamos a hacer, amigos, pero ya te dije, esperen que me disculpen si es que por haberles aburrido hasta aquí. Mi objetivo ha sido orientarlos en qué punto estamos. Ahora sí, sin más chamullos, entramos al tema. Este es el proceso que nos invoca en este curso. A esto hemos venido. Vamos a centrarnos en el registro, en el proceso. Pero si has notado algo, por algo te he mencionado lo anterior, porque nuestro enfoque va a ser un poco de todo, ¿no? Va a ser un poco de fiscal, un poco de financiero y un poco de administrativo. Y todo esto, para llegar a esa información, pues primero tenemos que pasar por el proceso contable. ¿Y cuál es el proceso? Bueno, el proceso va a depender del hecho, del acontecimiento. Si el hecho contable va relacionado a una venta, ¿dónde se anota ese hecho? Lo voy a anotar en un libro que se encargue de registrar todas las ventas. ¿Cómo se llama ese libro? Obviamente, registro de ventas. Miguel, pero yo estoy haciendo una operación de compra. Muy bien, entonces esa compra, ese hecho, lo vamos a anotar contablemente en un registro que es el registro de compras. Miguel, yo acabo de comprar un activo. Muy bien. Entonces ese activo lo vamos a registrar. No está aquí, esto estaría en nuestro registro de activos fijos, ¿no? Miguel, un socio se va a incluir en la empresa. Necesito registrar ese aumento de capital. Eso irá en nuestro libro de inventarios y balances. ¿Te das cuenta? Entonces al final todo se va centralizando. Voy a hacer operaciones de cobros o de pagos, movimiento del efectivo. ¿Dónde se anota eso, Miguel? En el libro caja, ¿no? En el libro caja y bancos, dependiendo, ¿no? Si es en efectivo caja, si es cuentas corrientes, cuentas de ahorros, bancos. Y al final, miren, las flechitas hasta dónde están apuntando, miren, de todos estos libros de acá. Todos apuntan ¿a dónde? Al libro diario. Mira, interesante. ¿Y de este libro diario qué sale, Miguel? Del libro diario se hace como un filtro y obtenemos un nuevo libro que es el libro mayor. Y de este libro mayor hacemos nuestros papeles de trabajo, nuestros papeles contables y obtenemos el balance de comprobación. Y de este balance de comprobación nos basamos para generar nuestros estados financieros. ¿Cuáles son esos estados financieros que tanto estabas hablando, Miguel, hace rato? Bueno, acá te pongo el grupo de estados financieros que son los principales: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Y de todos estos le generamos sus notas. Notas que son como anexos, ¿no? Como notas aclaratorias de cómo hemos obtenido esos saldos que están mostrándose en cada uno de estos estados financieros. Miguel, y en este curso que estamos llevando contigo, ¿vamos a llegar hasta ahí? En parte, vamos a llegar nosotros, vamos a seguir todo este camino, ya vamos a hacer compras, ventas, inventario, todo esto.
Llegamos al balance de comprobación y nos vamos a llegar hasta aquí, hasta aquí. Estoy siendo sincero y claro contigo. Vamos a llegar hasta aquí. Estado de situación financiera y estado de resultados de una empresa comercial. Ese es el objetivo de este curso. Ahora, Miguel, ¿y en qué consiste la contabilidad intermedia? Bueno, la contabilidad intermedia te voy a hacer de nuevo seguir el mismo camino, pero esta vez de una empresa industrial o una empresa de servicios, cuyos montos, cuyos importes van a ser mucho más grandes y obviamente el trabajo va a ser un poquito más complejo. Ahora, Miguel, y va a haber un curso de contabilidad avanzada, me imagino, ¿no? Bueno, cuánto quisiera, ¿ya? Pero va a ser imposible. ¿Por qué? Porque contabilidad avanzada ya es, en otras palabras, hablar ya de cada cosa en particular. Por ejemplo, contabilidad avanzada va a ser un curso de estados financieros, meramente de cómo elaborar estados financieros. Esa es parte de la contabilidad avanzada. Otro curso de cómo analizar, de cómo interpretar esta información financiera que está en los estados financieros. Entonces ya ahí tenemos otro curso, ya ves. Ahora, Miguel, yo quiero orientarme al tema. Me ha gustado lo que estabas hablando hace rato del tema de la parte tributaria. Bueno, habrá otros cursos especializados en IGB, en impuesto a la renta, en código tributario. Y yo no te estoy hablando solo de mí, te estoy hablando de lo que hay en el mercado. O sea, lo que te enseñan afuera, que es parte de la contabilidad avanzada, solo que ya es especializada, ¿te das cuenta? ¿A dónde te quieres orientar? Miguel, a mí me gusta la contabilidad administrativa. Ah, entonces llevarás pues contabilidad de costos, aprenderás a hacer presupuestos en algún curso por ahí, tal vez conmigo, tal vez en otra academia. O Miguel, a mí me gusta o me está interesando esto de la SNIF. Quiero profundizar en la SNIF, quiero aprender cómo es las normas internacionales una por una. Ah, entonces ahí tendrás que meterte a otro curso de especialidad que son las normas internacionales de información financiera, ya específicamente ese curso, ¿te das cuenta? Eso, amigos, ya sería la contabilidad avanzada. Creo que con eso ya te estoy dando el panorama, ¿no? El panorama, el camino que tú tienes que seguir. Ahora, Miguel, a mí me gusta el tema de societario, quiero aprender el tema de sociedades. Pues también hay un curso que es contabilidad de sociedades. Habrá otro curso que es la parte de la legislación laboral, de las planillas, en fin. O sea, ya ahí ya depende, o sea, la contabilidad avanzada ya, la contabilidad avanzada ya, el límite ya es tu imaginación, hasta dónde quisieras llegar y por qué camino quisieras llegar. Eso yo ya no te puedo orientar, pues ya sería imposible, ¿no? Entonces, humildemente, mi aporte es contabilidad básica, contabilidad intermedia y de ahí los siguientes cursos que te van a ayudar a enfocarte de acuerdo a tus objetivos. Ya eso ya va a ser más adelante con ustedes, ¿ok? Entonces, a eso vamos a llegar, amigos. Espero que hasta ahí esté siendo claro con ustedes. No quiero sorprender a nadie, no quiero decir, oye, Miguel, he visto tu publicidad otra cosa y ahora estoy viendo que vas a enfocarlo por otro lado. Yo creo que hemos sido transparentes, siempre es bueno hablar así, para que las cosas sobre la mesa, ¿no? Como se dice, de forma transparente. Todas mis cartas están abiertas, ya si ustedes aún así tienen dudas, normal, con toda confianza, ya me las pueden hacer, como les digo, ¿ok? Bien, entonces, esto, amigos, es lo que les decía en esencia, la contabilidad financiera. Esto del enfoque que estoy mostrando ahora es lo mismo que hace un rato, pero ahora visto desde otro punto de vista. A ver, ¿cuál es ese punto de vista, Miguel? Bueno, hace rato te hablaba de los libros, de los registros auxiliares, ¿no? Todo que está de color verde son registros auxiliares, que al final forman parte integrante de un libro principal, que es el libro diario. Ya. En cambio, el proceso contable que te voy a hablar ahora es en base a un ciclo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a registrar, Miguel? Bueno, vas a registrar activos, pasivos, patrimonio, que son la parte de la información financiera, ¿no? Balance general. Los ingresos y gastos que forman parte de tu otro estado financiero, que es el estado de resultados. Todo eso vas a procesarlo en la contabilidad y al final lo vas a llevar de forma manual o computarizada o electrónica, ya dependiendo cómo quieras llevarlo. Lo vas a llevar al libro diario. Posteriormente vas a elaborar un libro mayor. El mismo camino hace rato, ¿no? Elaboras el balance de comprobación. De este balance de comprobación, para formular estados, hacemos asientos de reclasificación. Esto lo vamos a ver, amigos. Esto no lo vamos a ver ahora, te mentiría. Nosotros del balance general vamos a ir de frente al estado financiero sin ajustes. Pero Miguel, yo he visto que sí se hacen en reclasificación. Ya, esas cositas vamos a aprender en un curso específico de estados financieros. Porque ahí sí aplicamos ya, ahí sí aplicamos NICS. Pues ya, ahí sí decimos, a ver, de acuerdo a esta NIC tenemos que hacer este ajuste. De acuerdo a esta norma tenemos que hacer otro ajuste. Ahí sí, ¿no? Un poco más de NIC ya especializada, ¿no? Ninguno. Y de ahí
pasamos a... Y no te olvides que dentro de este proceso, de este círculo que te estoy poniendo, desde el principio hasta el final y de nuevo viceversa y vuelta de nuevo a la rueda, estamos hablando que para todo este proceso se aplican los mecanismos, los criterios que nos establecen, ¿qué cosa? Las normas internacionales, los principios contables generalmente aceptados, como tú quieras llamarlo. O sea, Miguel, ¿qué significa? Que estos principios de contabilidad generalmente aceptados, esos 15 que me enseñaron en la universidad, ya no son los mismos. Pues se puede decir que no, amigos, han evolucionado. Ya no nos quedamos en 15 principios de contabilidad. Ahora estamos hablando de un cuerpo normativo que va más allá, que trasciende más allá, ¿entiendes? Eso no quiere decir que los 15 se han perdido. En un rato vamos a ver ese tema. Bien. Entonces, volviendo al marco conceptual, como te decía, nuestro marco nos invita a llevar el control, ¿no?, de nuestro entorno contable. Nuestra información se lleva a través de los estados financieros y con ello formulamos, ¿no?, para mejores decisiones, ¿no? Ya hemos visto que todos los activos, los pasivos y todos los hechos que vamos a registrar tenemos que seguir los criterios de reconocimiento, de medición, de presentación e información para poder presentarlos en mis estados financieros. También te hablé de las características cualitativas, desde un inicio. Tus estados tienen que ser comparables, tienen que ser verificables, tienen que estar oportunos, ¿no?, y tienen que ser comprensibles sobre todo, ¿ok? Y ¿qué pasó con los principios contables, Miguel? ¿Qué pasó con esos principios, como te decía? Bueno, acá están los 15 principios. Si es que no los conocías, te los presento. Estos son los principios que estaban regulados, amigos, en el Plan Contable General Revisado. Así se llamaba la primera versión del Plan Contable. Hoy en día se llama Plan Contable General Empresarial. Y déjame decirte que estos 15 principios, pues al ya no estar vigente el Plan Contable General Revisado, pues es como que han perdido vigencia también. Ten en cuenta que ya no, el Plan Contable General Empresarial, que es la herramienta con la cual nosotros vamos a codificar las operaciones y vamos a anotarlas en la contabilidad, está en función, en este caso, se subordina a las NIF, a lo establecido en las normas internacionales de contabilidad financiera. ¿Ya? Se subordina, es decir, que todos los criterios del plan contable van relacionados con las normas internacionales, lo que significa que estos principios ya quedaron a un lado, pero eso no significa que quedaron del todo a un lado. El marco conceptual y las normas han recogido a estos principios y los han adecuado a sus criterios. Y esta adecuación es la siguiente, fíjate. Por ejemplo, por un lado te estoy mostrando aquí los principios básicos, pero fíjate esto, según el PCGR, ¿qué es el PCGR, Miguel? PCGR es Plan Contable General Revisado. ¿Qué eran los PSGA? Principios contables generalmente aceptados. Estos principios contables, estos 15 principios que nos enunciaban antiguamente en este plan contable, hoy en día equivalen a decir lo que nosotros vamos a encontrar en el marco conceptual y en algunas NIF con estos términos, ¿ok? Por ejemplo, equidad, confiabilidad. Partida doble, con el criterio de reconocimiento. Recuerdo al tema del objetivo de los estados financieros, no te olvides que uno de los objetivos es brindar información financiera fiable, ¿cierto? Y eso es ¿para quién? Para la organización, para el ente, ¿no? Bienes económicos relacionados a los elementos de los estados financieros. Moneda común denominador relacionada al tema de medición y reconocimiento. En fin, ahí están todas las hipótesis. Te estoy haciendo la correlación de los PSG al marco conceptual, ¿ok? Esto ya lo estoy dejando para ustedes y aquí te estoy poniendo las definiciones básicas. ¿Qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Acá te estoy poniendo la definición del activo moderna en función al marco conceptual y aquí te estoy dando los criterios de reconocimiento. ¿Ok? Igual, con el pasivo, con el patrimonio, los ingresos y los gastos. Pero esto ya lo estaremos comentando el día de mañana, ya que mañana estamos entrando a esta parte justamente que habla del estado de situación financiera, donde vamos a ver el movimiento de los elementos del activo, del pasivo y patrimonio. Te recomiendo este material, amigos, ustedes ya lo tienen. Si no lo han visto, les invito a verlo, por favor. Ya con esto terminamos. Les recomiendo, por favor, irse a esta parte del curso. Fíjense aquí, en la parte introductoria, yo les mandé material adicional. Aquí, miren, aquí, en esta parte que dice partida doble y ecuación contable. Si todavía no tienes mucha base en lo que es activo, pasivo, patrimonio, obligado, revisa esto. Obligado. ¿Ya?
Ya, Miguel, yo ya sé más o menos, ya me estoy defendiendo en lo que es partida doble ecuación con tal. Mira, acá tienes 3 materiales y tienes 3 videos. Cada uno dura 1 hora promedio. Ahora, ya Miguel, ya más o menos, ya te vas al siguiente, reconocimiento de cuentas. ¿Para qué? Para que ya vayas entrando al tema de reconocer cuentas. Eso para los que no tienen base. Yo sé que acá hay chicos que no tienen cero base, otros que sí ya tienen algo de base. Para los que tienen cero base, estoy dándoles material. Ahora, Miguel, yo ya estoy en otro nivel, ya yo quiero entrar un poquito más allá. Bueno, entonces ya empieza a hacer ya un poquito de asientos, ¿ya? Pero mañana conmigo vamos a ir guiándoles, les voy a hacer una guía orientada de cómo hacer el manejo de un registro patrimonial, activo, pasivo, patrimonio. Apóyenme por favor con la lectura de esos temas, ¿ok? Listo, si hasta aquí hubiera alguna consulta, amigos, duda, pregunta, para dejarlo hasta aquí. Ryder dice, nada, profe, todo es bueno, una buena explicación al grosso modo. Claro que sí, Ryder. Como te digo, es al grosso modo, tú lo has dicho, porque cada tema que hemos mencionado es profundo, tiene su ciclo completo. Bien, chicos, entonces muchas gracias por haberme acompañado en esta primera sesión. El día de mañana los espero, por favor, conéctense, hagan el esfuerzo de conectarse en las clases en vivo, es mejor interactuar. Ya saben, activen su micro para estar siempre en intercambio de conocimientos entre uno y otro, ¿ok? Nos vemos entonces el día de mañana a las 7 en punto, amigos. Un fuerte abrazo, cuídense, bendiciones. Nos estamos viendo el día de mañana.